Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Todo aquel que tuvo la fortuna de vivir aquellos momentos sabe dónde estaba cuando la Real tocó la gloria y se convirtió en campeona, cuando Zamora marcó aquel mítico gol en el Molinón que dio al club su primer título de Liga, o cuando Arconada detuvo el decisivo penalti que permitió levantar la Copa del Rey en la Romareda. Y todo el mundo sabe cómo lo celebró, cómo lo vivió, cómo lo cantó. Hoy en día, cuando un equipo es campeón, ese momento queda grabado para la historia con la voz de numerosos profesionales, porque proliferan las cadenas de televisión y radio, los podcasts y los canales de Twitch. Pero cuando aquella gloriosa Real tocó el cielo, hubo unas voces muy concretas que pasaron a la historia con la misma fuerza que el equipo que logró el título. De esta manera, es imposible disociar el gol de Zamora de la voz de José Antonio Alcorta, Josean Alcorta. El periodista narró los partidos de la Real durante 20 años en Radio Popular de San Sebastián y murió de un ataque al corazón el 10 de junio de 1992 con tan solo 45 años. Será recordado por toda la eternidad por aquella narración del 26 de abril de 1981, por ese minuto final en el que se convirtió en reflejo primero de la ansiedad y los nervios que tenía toda la parroquia Churiurdin y después del éxtasis, de la felicidad que llegó tras el sufrimiento que se vivió durante toda la segunda mitad de aquel encuentro. Vamos a confiar en este último minuto, aunque ya todo prácticamente creemos que está perdido. Castro no se da ninguna prisa en sacar de puerta y los jugadores de la Real Sociedad reclamando al árbitro que no pierda tiempo, pero esto ya creemos que está todo perdido, con la consiguiente decepción por parte de esos cerca de 15.000 espectadores que han acudido aquí a Gijón y también de todos los que aquí nos encontramos. Ha sido una auténtica pena, creemos, pero vamos a confiar en este pase sobre López Ufarte. No ha podido controlar, despeje de Jiménez. Es increíble cómo el Sporting de Gijón está metido en su propia parcela, tratando a toda costa de defender ese resultado, que la Real no logre el empate. Hay un pase de Olaizola sobre Alonso, dentro de Alonso, va a saltar Castro, toca de puño, llega el balón sobre Gorri, disparo de Gorri, atención, Zamora tiene su nota, tira ahí, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de la Real! ¡Gol! ¡Gol de la Real! ¡Gol! ¡Gol de la Real! ¡Increíble, señores! Han penetrado en el terreno de juego. La Real Sociedad, por parte de Zamora, acaba de conseguir el gol del empate. Inenarrable, señores. El espectáculo se ha cumplido ya el tiempo reglamentario. Hemos visto a Inigo. Si en la Liga de 1981 era la radio el medio que llevaba la voz cantante, en la Copa de 1987 tenemos que mirar hacia la pequeña pantalla. Televisión Española ofreció en directo la final de aquella competición, que tuvo lugar el 27 de junio de 1987, el partido que enfrentó a Real Sociedad y Atlético de Madrid, y lo hizo con las voces de Matías Prats y Jesús Álvarez. Prats se hizo periodista a pesar de la oposición de su padre, mítico profesional del mismo nombre, y estuvo en Televisión Española hasta 1998, cuando decidió dar el salto a Antena 3. En el ente público cubrió 4 Juegos Olímpicos de verano y 5 Mundiales de fútbol. Álvarez, por su parte, trabajó durante 48 años en Televisión Española, hasta que en 2023 se prescindió de él. Ambos fueron presentadores de Estudio Estadio, cuando este programa era la única ventana a la Liga, a los resúmenes de los partidos que teníamos los aficionados. Así contaron Matías Prats y Jesús Álvarez ese último penalti de la tanda que dio a la Real la Copa de 1987. Arconada bajó los palos. No ha fallado ni un solo lanzamiento la Real Sociedad. Uno da Silva para el Atlético de Madrid. Quique frente al balón. Y paró Arconada. Real Sociedad, campeón de la Copa del Rey 1987. Era la imagen de la frustración de la derrota, Luis Aragonés, y la alegría desbordante de la Real Sociedad, que por vez primera en su historia logra la Copa del Rey. Ha fallado Quique
el último lanzamiento para el Atlético de Madrid y el cuadro donostiarra será el representante español la próxima temporada en la Recopa. Pero si hay una narración de aquel momento que ha pasado a la historia como algo único, como algo que tocaba nuestro corazón chirurdín, esa es la de Gorka Reizábal, en la cadena SER. Pato, como le llamábamos sus amigos, trabajó en prensa, radio y televisión, firmó en el Diario Vasco, Egin, La Voz de España y Tribuna Vasca, en Radio San Sebastián de la cadena SER y Radio Popular, y también en la delegación donostiarra de Televisión Española País Vasco y Euskal Telebista. Sus juegos de palabras le hicieron todavía más grande y entrañable hasta que nos dejó en 2019 con solo 67 años. Pero fue aquel momento, aquel penalti, el que mejor le definió como lo que era, un realista de los pies a la cabeza. Ahora va a lanzar Quique, ánimo Luis, que si jugaras es nuestra la copa, ánimo Luis, ánimo Luis, ánimo Luis. Con ellos, con sus voces, fuimos campeones. Con ellos supimos cómo sonaba el triunfo de nuestra Real.